Buenas noches, Colombia, y bienvenidos a la emisión de fin de semana de RTVC Noticias. El pasado 4 de septiembre, en la locución presidencial, el jefe del Estado, Gustavo Petro, reveló al país un documento confidencial en el cual se confirma que la Dirección de Inteligencia Policial adquirió de manera ilegal un software para espiar en pleno estallido social de 2021. El programa fue comprado por el gobierno de Iván Duque a Israel por 11 millones de dólares, conocido como Pegasus. Fue usado en México por el expresidente Enrique Peña Nieto para espiar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. RTVC Noticias habló con uno de los periodistas mexicanos encargados de la investigación sobre el uso de este programa espía en ese país. Saludamos a Diego Urrea. Diego, buenas noches. Cuéntenos de quién se trata y qué detalles contó del uso de Pegasus. Angie, televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros hablamos con Pedro Miguel, un periodista de La Jornada, un diario de México, quien nos contó los pormenores de cómo fueron ellos víctimas de Pegasus en el país mexicano. Esta es la primera entrega que vamos a hacer de una investigación de cómo se usó Pegasus en varios países de Latinoamérica. Este software llamado Pegasus ya ha sido usado para espiar a líderes políticos, sociales, activistas y periodistas en países como México y El Salvador. RTVC Noticias habló con Pedro Miguel, periodista de La Jornada, uno de los reconocidos medios progresistas de México, quien nos contó en exclusiva cómo fueron expiados y cómo funciona Pegasus. Lo que sabemos es que Pegasus son dos elementos, está compuesto por dos elementos. Uno es el spyware, digamos, el programa espía que se instala en el celular de la víctima. Es un pequeño fragmento de código que explota las debilidades de los sistemas operativos, sea de iPhone o sea de Android. Y hay otra parte que es el servidor que recibe toda la información que este código malicioso es un virus. El virus se replica y este no se replica, es decir, este va dirigido a un teléfono o a 1000, pero se tiene que direccionar. No es una reproducción al azar. Esta partecita, este malware, va a mandar la información del teléfono a una central, a un servidor, en donde van a correr programas ya mucho más poderosos, mucho más robustos, para desencriptar, para procesar la información, etc. El periodista mexicano aseguró que el programa hoy podría estar en manos de organizaciones ilegales para sus propósitos criminales, como en el caso de movimientos golpistas y narcotraficantes. Claro, de golpistas o de narcos, o de gobiernos extranjeros, que también para el caso se trataría de grupos ilegales porque estarían interviniendo indebidamente en los asuntos internos de un tercer país. Esto opera en la ilegalidad, eso hay que tenerlo claro. Sea o no el cliente original o final un gobierno. Esto es ilegal. Advirtió que en su país se han identificado empresas privadas y de papel que son las receptoras de la información recibida a través de las interceptaciones ilegales. El problema que se ha visto en México es que la información, no se han encontrado evidencias, no se han encontrado en las instancias gubernamentales instalaciones de Pegasus, pero sí se ha encontrado que hay empresas privadas que son las receptoras de esta información y que operan bajo demanda, ¿no? De hecho, es toda una red de empresas privadas, de empresas fantasma, de hecho, esas fachadas, según lo descubrió la Fiscalía General de la República. Miguel sostiene que los datos recabados por medio de Pegasus pueden ser usados como instrumentos para adelantar una guerra jurídica o lawfare contra el progresismo en América Latina. Pues Pegasus puede seguir siendo aplicado ahora por corporaciones privadas y por corporaciones clandestinas. Incluso creo que puede ser un instrumento del golpeteo judicial, de esto que le llaman lawfare, que ha sido aplicado en contra de gobiernos progresistas en América Latina. Sin ningún problema.
Afirma además que las principales víctimas de la utilización de este sistema han sido líderes opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Cuando se espía a un activista de derechos humanos, a un político opositor, a un periodista, pues ninguno de estos razonamientos opera, ninguna de estas justificaciones opera. Por lo tanto, es ilegal. Entonces, si lo usó Duque, es ilegal. Si lo usó Peña Nieto, es ilegal. Si lo usa el cártel de Sinaloa, es ilegal. Si lo usa el gobierno de Estados Unidos, es ilegal. Y si lo usan los grupos golpistas de derecha que existen en México y en Colombia, pues también. Enfatizó que incluso el sistema puede ser utilizado para propaganda negra para acusar a gobiernos legítimos de operaciones de espionaje, teniendo en cuenta el nivel de información que se obtiene de las víctimas. Incluso yo me atrevo a suponer que alguien podría estar espiando a defensores de los derechos humanos para acusar al gobierno mexicano de ser el espía. Fíjate qué interesante situación, ¿no? Hacer operaciones de falsa bandera, hacer espionaje y decir, no, pues fue el gobierno porque solo el gobierno puede comprar este sistema, ¿no? El reconocido comunicador mexicano aseguró que debido a la alta y sofisticada tecnología empleada, el sistema es muy difícil de rastrear para llevar ante los tribunales a quienes lo han usado para actividades al margen de la ley. A propósito, este domingo el presidente Petro se pronunció al respecto. Denunció que se pretende ocultar la gravedad del uso de este software ilegal. Quieren ocultar la existencia de un Estado asesino que acribilló a 6.402 jóvenes inocentes, desplazó millones de campesinos y se llevó 11 millones de dólares en avión, rompiendo todas las normas para comprar un software que les permitiera interceptar los teléfonos para cazar jóvenes líderes en los barrios, detenerlos y desaparecerlos en el estallido social. Por eso quieren tumbar este gobierno, no solo para ocultarlo con su prensa, sino para volver a repetirlo desde el poder. Volver a llenar de sangre a Colombia. El presidente Petro pide a los usuarios de X que reproduzcan su mensaje por todas las vías.